Ser que todo lo ocurrido en los últimos meses no generó un contrapeso significativo porque la verdadera fuerza política es el antiperonismo, dicen los mismos peronistas, dicen los mismos kirchneristas. Para poder analizar el resultado del domingo y todo lo que se registró en la República Argentina, con unas elecciones con baja participación, con el debut de la boleta única de papel, es que lo tenemos a Sebastián Halperín, que él es experto en opinión pública. Actualmente incluso hemos tenido la posibilidad de tenerlo y de leer lo que postea, lo que quedan en diarios digitales, y es un placer tenerlo en esta mañana. Así que, Sebastián, buenos días. Desde aquí te saluda Daniela Parra. ¿Cómo estás? Hola Daniela, buen día, un gusto escucharte. Bueno, para sorpresa de algunos, La Libertad Avanza consiguió un número significativo de votantes y de aprobación a su gestión, lo cual termina, por supuesto, por decantar en que todos los portales hoy hablan de la reforma laboral, ¿no? Y en la Ujú. posibilidad que tienen ahora de avanzar con reformas mucho más grandes, y tal vez queda relegado el tema de lo que sucede en la actualidad, ¿no? Creo, no sé si coincidís en que la fugacidad de las noticias termina siendo un arma de doble filo en este tipo de situaciones, y que definieron por dar su voto a la Libertad Avanza, y las encuestas que daban otros números en algunos puntos, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente. Como se dice acá, los problemas no se resuelven, sino que pierden vigencia, con lo cual la velocidad de la información se evapora muy rápido. Y bueno, y me parece que el gobierno, con buen criterio, digamos, quiere aprovechar el momentum, el clímax del resultado del domingo, y envalentonado con ese resultado, justamente quiere avanzar en estas reformas de segunda generación que vos destacabas, ¿no? Sabiendo que ahora tiene la posibilidad justamente de un Congreso donde, digamos, le va a resultar más barato, dicho mal y pronto, negociar del lado de los gobernadores, del lado de los diputados, senadores, que si bien no tienen mayorías propias, logró evitar sacar, digamos, despejar el fantasma de los vetos y del eventual juicio político. Ahora, todo eso no opaca un poco, creo que vos lo dejabas translucir en tu introducción, digamos, que los problemas de agenda persisten, y un poco el resultado no debe, digamos, soslayar esta cuestión de que en buena medida el voto a la Libertad Avanza fue sí, pero, es decir, esto no es un cheque en blanco, nada más lejos, sino que en todo caso lo que veíamos en los grupos focales, concretamente con gente que incluso manifestaba su decisión de votar por la Libertad Avanza, es, digo, eso no implica de ninguna manera que yo esté contento, contenta, que yo esté bien, que el sueldo, digamos, que el mes se termine el día 15 o 20 porque no llegó a fin de mes, el tema de la morosidad de la gente, en fin, todas cuestiones de la economía cotidiana que claramente vemos que afecta al votante, y ni que hablar con el trato, los modos del presidente, o cuestiones muy sensibles como el tema del ajuste en materia de educación, salud pública, discapacidad, rajan jubilados, etcétera, ¿no? El otro día escuchaba en un canal de streaming que oficialistas, militantes oficialistas, decían que lo que sucedía con los jubilados era un relato, cuando hay evidencia en demasía de lo que sucede, ¿no? Cuando se fue a votar y leía lo que quedó publicado en Clarín, que es de tu autoría, de decir entre lo mejor y el mal menor, ¿no? Votar el Uh mal -huh. menor. Y en No, esto la responsabilidad recae pura y exclusivamente en la baja autoridad que tuvo Alberto Fernández en el último tiempo, ¿no? yo te diría que la responsabilidad es en la dirigencia opositora en conjunto, ¿no? Digo, si Milei llegó, digamos, alguien tiene que hacerse cargo. Y es una dirigencia política que no estuvo a la altura de las circunstancias de la perspectiva del votante, ¿no? Y cuando digo dirigencia política me refiero a Alberto Fernández, los buenos de Cristina, en buena medida, incluso una parte de Néstor, si se quiere, ni hablemos del propio Macri, etcétera, etcétera. Digamos, me parece que lo que entró en tela de juicio muy fuertemente es esa gran promesa de Alfonsín que lamentablemente quedó trunca, de que con la democracia se come, se vive. Digo, te voy a dar un dato al respecto del Latino Barómetro, que es una encuesta de opinión pública que se hace en todo, digamos, la mayoría de los países de la región.
Y la Argentina tiene un indicador bajo, pero así todo, el 37% de los argentinos manifestó en la encuesta del año pasado que se mostraba dispuesto a sacrificar la democracia si eso implicaba una mejora en sus condiciones materiales de vida. Digo, esto me parece que no es un dato menor y explica bastante bien la tolerancia, por ejemplo, que hay respecto a cierta beta autoritaria, o por lo menos de no consenso que plantea el presidente, y la gente, digamos, no es que no le molesta, pero si eso implica la garantía de cierta mejora, por lo menos el crédito que le dan a Milei en materia de baja de inflación. Ahora, después, lo cierto es que a mí me parece que sobre todo el panperonismo descansó en esta lógica de apelar al desgaste del gobierno, pero en ningún caso planteó una alternativa superadora que la opinión pública la pudiera ver como una opción consistente de marcar una hoja de ruta. Y mismo incluso, la verdad que yo creo que la gran sorpresa del domingo fue la baja performance de Provincias Unidas, ¿no? Como opción de centro, como Sí. tercera vía. Digo, ahora, lo cierto es, yo recapitulaba en los últimos días, si vos miras declaraciones, por ejemplo, de Puyaro, de María Eugenia Tallerico, que está en otro espacio, pero digamos, que se plantea como una opción de centro, y ellos enfatizaban la importancia de que no vuelva el kirchnerismo. Y si esa es la agenda, lo que está claro es que en términos de nitidez, la alternativa de cambio sigue apareciendo del lado del oficialismo nacional. Entonces me parece que cuando el votante se encontraba con el menú en la boleta única papel, la sensación era pasta o pollo, digamos, ¿no? Y ahí me parece que se explica en buena medida la polarización y en buena medida el votante indeciso, el votante blando, que digo, bueno, en buena medida incluso con la nariz tapada, pero se inclinó por seguir extendiéndole el crédito al gobierno. Cuando se tiene la posibilidad de recorrer algunos canales y se ve lo que opinaba la gente, todos hacían hincapié en esto, en el riesgo Cuca, el antiperonismo, el antikirchnerismo, y durante las últimas semanas, realmente la Libertad Avanza estaba tambaleando, porque, por supuesto, entre su discurso y los personajes se encontraba como cierta inestabilidad en cuanto a cómo se soluciona esto. Realmente lo de Spert fue un golpe muy fuerte para ellos. Sin embargo, lograron hacer una resignificación de esto. Y también habla del comité de crisis que tiene dentro del gobierno asesores que están viendo cómo poder salvar esta elección. Sí me parece importante analizar contigo el tema de la baja participación, porque como siempre decimos, no es lo mismo ganar una elección cuando tenés el 80-85% del padrón que te va a votar y cuando sucede lo que pasó ahora, que es básicamente un bajo nivel de participación, pero por otro lado, un desinterés completo por el ir a votar. Y ahí también, entonces, tenemos dos componentes. Un poco puede ser la desinformación, otro poco puede ser el cansancio y un agotamiento que se vio en esta elección en particular sobre el bombardeo de todas las fuerzas políticas para con su propaganda, que terminaron por no convencer a nadie y la gente en muchos casos terminó votando a ojos cerrados. También es para Absolutamente. analizar. Absolutamente. Y en ese sentido me parece que un gran capital del gobierno seguir presentándose como lo diferente, como lo antipolítico, como lo anticasta, más allá que, digamos, si bien el principal capital del gobierno es el cumplimiento de la palabra, en definitiva, digo, él no prometió un paraíso, como dice Milei, yo nunca dije que iba a ser fácil, pero lo único que le facturan, si se quiere, es que el ajuste lo iba a pagar la casta, y esto claramente desde la perspectiva de la opinión pública no es lo que está ocurriendo. Ahora, la participación fue baja. De todos modos, es cierto también que fue más alta que lo que se esperaba, ¿no? Y bastante más alta de lo que veníamos registrando en las elecciones anteriores que se venían produciendo a lo largo del país durante este año, digo, llegando a un 68%. Sin duda, para un país con voto obligatorio no deja de ser un indicador baja y que viene en declive, pero quiero decir, no fue tan baja finalmente como se podía prever al principio. Ahora, el tema de la apatía y el enojo es, digamos, yo lo sintetizo un poco en comentarios de algún participante de un grupo focal donde decía, finalmente yo mañana me tengo que levantar y ir a laburar. Quiere decir, nadie me resuelve nada. Es decir, hay una sensación de creciente distancia entre la política que solo se habla a sí misma y la experiencia de la gente. Y esto también lo manifestó otra persona que decía, cuando un senador cobra un sueldo de 9 millones de pesos, la sensación, están mirando otra película. No Pero eso entienden mismo lo decía absolutamente nada. Virginia Gallardo, que hoy es una de las legisladoras electas. Uh -huh. Entonces, ahí creo yo es donde hay una disociación, o sea, te convertiste en lo que criticabas,
Porque Virginia absolutamente. Gallardo saltó el archivo que está circulando en redes donde decía, pero estos cobran 9 millones, trabajan menos que cualquiera de nosotros y 3 doritos después la tenés como candidata diciendo que sí tenía una participación activa en política y que ahora se constituía en esta Fuerza de la Libertad Avanza, muy cercana, y también se vio cómo estaban expectantes por lograr una foto con Milei, y que en Ujú. realidad, sí, por supuesto, obviamente que Milei cumple con su palabra, porque él dijo que venía a destruir el Estado. Con Sturzenegger a la Absolutamente. cabeza lo está cumpliendo, por supuesto. Sí, él lo que no se le Sí, puede sí, no negar es dijo que lo eso. iba a mejorar, totalmente. Él no cree en el Estado, para él el Estado es un obstáculo digamos, la justicia social es una perversión. Ujú. Digamos, pero lo que no se le puede discutir es que fue honesto en ese sentido. La pregunta es, bueno, ¿por qué la gente votó esto? Bueno, digamos, más allá de, no se trata de justificarlo, sino poder comprenderlo. Tal Y cual. lo que es cierto es que la gente no ve otra alternativa. Y me parece que en ese sentido esto debe interpelar a la dirigencia política en su conjunto al momento de tratar de pensar por qué no puede plantear una alternativa o si la hay, evidentemente la gente no lo registra. Con lo cual, en cualquier caso, hay una asignatura pendiente sobre la cual me parece que se debe trabajar muchísimo. Insisto, y la dirigencia en conjunto, el PAN-peronismo y el PRO. Fíjate, el PRO, el radicalismo, digamos, parecen partidos en extinción. O sea, decime qué es lo que queda del amarillo, Claro. ¿no? Ujú. Digo, a ver, cuando uno piensa en Burrich, Ritondo, Santilli, los principales exponentes, incluso el PRO, digamos, uno los ve violeta. ¿No? Y si mirás el otro costado, el que quedó, los heridos de la elección del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, Silvia Los Penato, digo, María Eugenia Vidal recientemente hizo campaña por Provincias Unidas. Digo, me costaría incluso identificarla como el PRO. Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo que queda del PRO? O sea, la sensación es que hubo un cimbronazo y un tsunami sobre toda la política en conjunto, ¿no? Ujú. Sebastián, Mauricio Silvestrini te saluda. Quería consultarte porque hablabas de la polarización. Uh -huh. ¿Qué análisis se hace, sobre todo en estos lugares donde tanto en la provincia de Río Negro como en la de Neuquén los partidos provinciales son muy fuertes, que también han perdido frente a la opción nacional? Uh -huh. ¿Esto cambia el paradigma también de lo que uno suponía o solamente es un traspié y luego los partidos provinciales se pueden llegar a recuperar? A ver, me parece que lo que se registra, y esto lo hemos venido viendo históricamente, es que hay un comportamiento distinto entre la elección provincial y la elección nacional. Uh-huh. Y esto no es nuevo, y me parece que es un dato a tener en cuenta. Ahora, dicho esto, claramente esta elección se planteó como un plebiscito a nivel nacional. Ese fue el motor principal del voto. Ahora, con respecto a la polarización, yo ahí marcaría un matiz. Digo, me parece que hay un desacople. Uh-huh. Porque yo diría, hay polarización en términos de oferta. Quiere decir, la gente no percibe una alternativa de centro moderada consistente o con el diferencial suficiente para pensar es una alternativa de poder, a la cual yo le doy un crédito. Digo, esto es lo que uno interpreta del comportamiento electoral. Ahora, en términos de demanda, esto no es de... Digo, no funciona de la misma manera. ¿Qué quiero decir? Si vos sumás los votos de la Libertad Avanza y del panperonismo, tenés un 70%, Sí. 71, 72, quiere decir, tenés prácticamente un 30%, 27, 28 de la población, y lo vemos en encuestas anteriores, donde cuando la gente se posiciona políticamente en términos de oficialismo o oposición, hay casi un 30% que te dice ni. El problema es que ese sector no encuentra, digamos, una oferta que contenga esa demanda y que lo perciba como alternativa. Es lo que hablábamos recién con Daniela, decía, bueno, sí, fenómeno, pero si los mismos de centro, digo, María Eugenia Talerico, Puyaro, Sí. dicen, es muy importante que no vuelva al kirchnerismo. Bueno, si esa es la agenda, lo más nítido, la alternativa de cambio más sustancial en ese sentido, es Milei. Y no nos olvidemos que sobre ese segmento de la población opera un trauma. Y ese trauma tiene un número que se llama el 2019. Claro. Es decir, donde al kirchnerismo se le había expedido cuántos certificados de defunción, y sin embargo volvió con la ropaje de Alberto Fernández, pero secundado por Cristina y bajo la voluntad de ella. Entonces me parece que hay que hacerse cargo de esto. Digo, hacerse cargo, insisto, como dirigencia, no solamente al panperonismo. No, y también me parece que es importante destacar esto que mencionabas en un momento de ¿a quién le habla la oposición? Porque resulta que el otro día escuchaba el discurso de Kicillof y la noticia fue cómo miró Máximo a Kicillof cuando Kicillof le agradeció a los intendentes. Entonces termina diciendo, bueno, pero el tema de desdoblar. Bueno, pero ¿a quiénes le hablan?
¿A quiénes Bueno, le hablan? Porque en realidad, yo me acuerdo que en su momento el peronismo se reía del Frente de Izquierda con los votos. Sin embargo, el Frente de Izquierda hizo muy buena Sí, claro. elección. Y en este caso, absolutamente. Miriam Bregman y Nicolás del Caño, que en su momento fueron candidatos a presidente y vicepresidenta, lograron un número fantástico. Absolutamente. Y fueron Y los yo que diría menos dos ruido cosas. hicieron. Daniela, ¿a quién le habla Cristina Kirchner bailando en el Claro. balcón de San José 11-11, ¿no? Vos- Que tanta irritación, yo creo que festejó la debacle de Kicillof, que quedó en cuestionamiento su condición de candidato de cara a 2027. Ahora, lo de la izquierda es muy interesante, y lo de la izquierda me parece que funciona en cierta medida como efecto espejo del fenómeno Milei. Quiero decir, la oferta de la izquierda es nítida. ¿A qué me refiero con esto? Vos sabés que la izquierda va a estar en primera fila en una marcha en defensa de las universidades, Sí. de los jubilados, y esto es clarísimo. Digo, después te puede gustar o no, pero vos sabés que es muy coherente en esa línea. Esa línea, esa conducta, esa claridad y nitidez que la gente no percibió claramente en las alternativas de centro, ¿no? Y me parece que es lo que la dirigencia debe discutir, una propuesta clara y diferencial. No solamente por el resultado, pero digo, decime vos de tu punto de vista, no solamente por el resultado, sino también creo que el gesto o el discurso que decía Daniela con respecto al discurso, reitero, con el discurso de Kicillof y el gesto de Cristina bailando. ¿Vos crees que en este pan-peronismo que hablás entiendo que es el kirchnerismo y otros más, digo, se clavó el último clavo del ataúd, no? Yo no me animo siempre a hablar del último porque, como dijimos, le dijeron tantas veces que ya había desaparecido que me parece que esto invita a la cautela. Pero lo que sí es cierto es que esto molesta muchísimo y me parece que si las crisis son oportunidades, como dicen los chinos, el panperonismo debería capitalizar el resultado del domingo en ese sentido y en plantear y promover de una buena vez una renovación dirigencial en donde claramente el liderazgo de Cristina lo obtura, ¿no? Sí, claro. Y justamente parecería que deliberadamente ella no se ocupó de generar un recambio donde apostó muchas veces por Máximo, que hace agua por todos lados, ¿no? No, claro. Sí, y que es un personaje que no No le aporta. gusta y no convoca. Es como Mayra Mendoza, por ejemplo. Tal vez sí, en la provincia de Buenos Aires tiene una llegada y eso es Tiene un verdad. distrito importante. Perfecto, pero cuando vos hablas de las elecciones nacionales, tenés que hablar de alguien que realmente tenga el concepto de federalismo, que es lo que tanto se defiende dentro de eso. Entonces, considero que si vos tenías en un momento lo que era el PRO, lo que tenías como el Frente de Todos, que después fue Fuerza Patria, tenés una ensalada de nombres. Y cuando hay personas que no están interesadas en la política, te dicen, pero che, ¿y este no estaba en...? Bueno, sí, ahora ya no. Que es lo primero que se criticó a Massa, de hecho. Tampoco nos Y además, olvidemos de sumale a eso. eso que el votante se encontraba en la cabina de votación con una boleta única que tenía un menú de alternativas que confundía, digamos. Me parece que hay que simplificar y dar ejemplos concretos. Digo, ¿cuál es la diferencia entre el violeta y el rosa oscuro? Digo, por decirlo mal y pronto, ¿no? Sí. Bueno, me parece que esto es lo que está en cuestionamiento. ¿Fue bueno el sistema, el boleta de única? ¿Fue bueno para vos? No, para mí fue muy bueno y me parece que ayuda a la transparencia. Es más, Sí. si me preguntás, algunos colegas dicen que no, pero yo soy de los que cree que también les quita una herramienta de trabajo territorial, llamémosle a los intendentes. Sí, claro. Y eso también explica, en cierta manera, el descuento, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? No estoy diciendo que explique todo, pero hay un porcentaje que yo no lo desestimaría. Sí, claro. Claro. Seba, gracias por el análisis. Obviamente vamos a seguir hablando de política porque también se mete la economía, como hablamos con Pablo Wende de economía, también se mete la política y en esto vamos a ir tratando de entender lo que son los bloques políticos. Creo que algunos ya se jubilaron. No, comparto contigo que no sé si es el último clavo pero creo que algunos ya deberían estar jubilados de la política y creo que esto fue una marca importante para lo que se viene en el 2027. Te agradecemos mucho el análisis. Si me permitís, Sí. Siguiendo las palabras de Cristina, me parece que debería invitar a un baño de humildad. Exactamente, exacto. Abrazo enorme. Un abrazo grande y muchas gracias. A Gracias. disposición. Sebastián Alperín es analista de opinión pública. Analizamos lo que Sí. dejó la elección del pasado domingo a nivel nacional, a nivel regional también. Y creo que está dentro del análisis, bien analizaba Daniela, esto de algunos personajes que